Vamos a recibir la palabra de Dios. Palabra viva, palabra eficaz, palabra siempre poderosa, la palabra del Señor. Allí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, vamos a tener la lectura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Gloria a Dios. Durante uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo llegó a la localidad de Tesalónica y allí en aquella ciudad estuvo declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Así lo describe Hechos capítulo 17. A esos que creyeron fueron constituidos en la iglesia del Señor allí en Tesalónica. Y esa es la iglesia a la que el apóstol posteriormente le escribe dos cartas. En la primera de ellas es que dice las palabras que leímos al comienzo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estas personas de Tesalónica, antes de conocer al Señor, tenían fe, tenían la capacidad de creer, pero tenían su fe puesta en ídolos, en esos diferentes dioses griegos y romanos que eran producto de la imaginación. Pero ahora, cuando el apóstol Pablo llega con el mensaje de Cristo crucificado y resucitado, siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces ellos se convierten de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Es decir, antes tenían una fe muerta, pero ahora tienen una fe viva porque la depositaron en el Dios vivo y verdadero. Pero no solo confiaron en el Señor Jesús para salvación, sino que la fe se constituyó en un estilo de vida para ellos, al punto de que compartían su fe, se convirtieron en multiplicadores de esa fe en Jesucristo, comenzaron a propagar esa fe. Por eso Pablo les dice: partiendo de ustedes, partiendo de vosotros, ha resonado la palabra del Señor, y vuestra fe en Dios se ha difundido no solo en Macedonia y Acaya, sino por todas partes, de manera que nada nos queda por decir. Mire qué obra tan maravillosa la del Señor en las vidas de aquellos que creen en el Evangelio. Esos que una vez tenían fama de creer en ídolos, esos que una vez tenían fama de ser idólatras y paganos y que creían en agüeros y en cuanta cosa falsa, ahora se oía por todas partes de su fe en el Señor, de su fe en el Dios vivo y verdadero. Cada uno de los creyentes allí en Tesalónica era un referente, era un testimonio de su fe en Dios, pues las personas de las provincias aledañas, dice ahí Macedonia y Acaya,
eran testigos de eso. Por eso más adelante dice, porque ellos mismos, la gente, cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Esa fue una conversión genuina, una transformación auténtica obrada por el poder de Dios a través de su palabra, por la fe que ellos al oír colocaron en Jesús el Señor y en su palabra. Y por eso he titulado este mensaje Fe Viva, Fe Viva, porque de acuerdo en aquello que depositemos nuestra fe, entonces la fe será viva o muerta. Es muerta cuando la colocamos en todo lo que no es Dios, en todo lo que no es el Dios de la Biblia, ídolos, agüeros, amuletos, horóscopos, astros, riegos, rezos, personas, animales, cosas, etcétera, etcétera. Cuando se deposita la fe en todo eso es una fe muerta. Pero cuando depositamos la fe en el Dios vivo y verdadero y en lo que Él ha establecido en su palabra, entonces tenemos una fe viva. Y quiero hablar de algunas cualidades de esa fe viva. Esa fe se caracteriza por unas cualidades específicas. La fe viva, número uno, es cristocéntrica. En primer lugar, esta fe se deposita única y exclusivamente en Jesucristo el Señor. Efesios 3, 11 y 12 cita, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y confianza y acceso por medio de la fe en Él. La fe viva es cristocéntrica. Más adelante dice, en Él tenemos seguridad, porque Colosenses 1:4 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. La fe es en Él, no es en nosotros mismos, ni es fe en la fe, ni en nuestra experiencia, ni en nuestra capacidad, ni en nuestra sabiduría, sino solo en Él. Colosenses 2:5 en la segunda parte afirma, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Cuando el apóstol Pablo relató su conversión delante de un rey llamado Agripa, él dice allí en Hechos 26:12, dice Pablo, ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo dije entonces, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Note que el Señor Jesús se le aparece a Pablo, le dice, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es por la fe en Cristo que recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Gloria a Dios. Ya el apóstol Pedro lo había predicado en casa de Cornelio, hablando del Señor Jesucristo, dice en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas
que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. La fe viva es cristocéntrica. Creer que Dios es uno no es nada nuevo. Es una verdad que siempre ha estado en la Biblia. Es una verdad que hasta los demonios la saben. Dice Santiago capítulo 2, verso 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, ¿por qué estamos diciendo de la unicidad de Dios? Porque algunos creen que Cristo es diferente de Dios o que Cristo Jesús es diferente del Padre eterno. Pero depositar nuestra fe en Cristo es lo mismo que depositarla en el Dios verdadero, porque Cristo Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. El mismo Señor Jesús fue el que dijo en San Juan 14 a los discípulos y a nosotros también: creéis en Dios, creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Creéis en Dios, creed también en mí. Esta es una afirmación tanto asombrosa como maravillosa. Asombrosa porque el Señor Jesús está diciendo que creer en Él es lo mismo que creer en el Dios vivo y verdadero. Él no estaba usurpando el lugar de Dios. Ahora, no porque Él sea Dios el Hijo, como algunos dicen, sino porque Él es el Padre eterno, el único Dios vivo y verdadero. Pero a la vez es una declaración maravillosa porque tenemos la plena seguridad de que nuestra fe es en el Todopoderoso. Una fe viva, en primer lugar, es cristocéntrica. La fe se deposita solo en el Señor Jesucristo. En segundo lugar, la fe viva es bíblica. Tan pronto como usted deposita su fe en el Señor Jesucristo, entonces usted desea saber más acerca de Él. De hecho, una de las primeras señales de que alguien cree al Señor, que cree en Él, es que desea saber y conocer más de Él. Cuando alguien de verdad ha creído y se ha entregado al Señor, quiere absorber todo lo que le sea posible acerca de su Señor. ¿Y dónde va a encontrar ese conocimiento de Cristo? Pues en la palabra de Dios. Esa sed insaciable de conocer más al Señor se mitiga a través de la bendita palabra de Dios. Ya que hemos depositado nuestra fe en el Señor, ahora ¿cómo se va a alimentar y cómo se va a robustecer y a fortalecer nuestra fe? Pues a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 explica y dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es por medio de acercarnos a la palabra escrita, por medio de leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla y obedecerla, es que entonces nuestra fe va a fortalecerse, va a crecer. La fe no es tener una idea personal de Dios, no es que yo creo como a mí me parece y tú crees como a ti te parece y todos estamos bien. No, hay una norma escrita para creer, hay una revelación escrita de Dios y es su palabra. La fe no es dar un salto al vacío, es la lógica de la palabra de Dios la que alimenta y nutre nuestra fe. De tal manera que esa fe en el Señor se va fortaleciendo a través del conocimiento de su palabra. Todo creyente que ha depositado su fe en el Señor va a la palabra continuamente. Se siente absorto por esa palabra, quiere estar, quiere beber de ella, porque la fe no es una emoción, sino una convicción que da el Espíritu Santo. La fe no es un principio inerte, estático o quieto, sino que la fe es viva,
es real. ¿Y qué dice Hebreos 4:12? Precisamente hablando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, esa palabra que es viva y eficaz vivifica esa fe en el Señor, la nutre. La palabra eficaz allí proviene de un término energes, de la cual se deriva la palabra enérgico. Quiere decir que algo que está en acción, que es activo, que es efectivo. Eso es la palabra eficaz, es la palabra eficaz la que actúa en nosotros. Debemos tomar ese concepto de eficacia de la palabra y colocarlo dentro de nuestra mente, espíritu, alma y corazón, porque esa fe es como una semilla que se riega mediante el poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. La fe no acude a otras fuentes, sino que acude a la fuente de la palabra de Dios. La fe en el Señor no acude a otras fuentes por muy reconocidas o populares que parezcan. La fe se centra en lo que Dios ha establecido en su palabra. No nos interesan las revelaciones de última hora. No nos interesan las interpretaciones privadas de las sagradas escrituras, así vengan del más iluminado de todos los personajes. No somos llamados a prestar atención a fábulas, ni a genealogías interminables, ni a cuentos, ni historias que llenan la mente de fascinación, y que hoy lamentablemente se están levantando mensajes que toman de la palabra, pero la mezclan con la mentira, con el veneno de la falsedad. Pero lo importante es que hay una fuente pura, una fuente no contaminada, que es la palabra de Dios, a través de la cual podemos nutrir nuestra fe. Lo que Dios iba a decir ya lo dijo y está ahí en su palabra, ahí está escrito. Y si alguno hable, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Estoy diciendo que la fe viva es cristocéntrica, que la fe viva es bíblica. Y aunque un ángel o un ser terrenal, sin importar quién sea, viniera con otro mensaje diferente al del Evangelio de Jesucristo, ya la misma palabra ha declarado la sentencia: sea anatema, está bajo maldición. La fe viva es bíblica. Por eso Pablo llegaba predicando las escrituras. En ese tiempo era el Antiguo Testamento. Y él se remitía a mostrar por las escrituras que Cristo era el Mesías, que había muerto, que había sido sepultado, pero que ahora vivía por el poder de la resurrección, y que era el Salvador de toda la humanidad. Esa fe es bíblica. Pero no estoy hablando de bibliolatría, no, sino que estoy diciendo que la palabra de Dios es perfecta. Estoy diciendo que la Biblia es el único libro sobre la tierra que ha sido inspirado por Dios. Existen libros muy atractivos, muy bonitos, muy bien compuestos, pero estamos afirmando que solo la Biblia es el único libro inspirado por Dios. Y así lo declara el apóstol Pablo a Timoteo cuando dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué?
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y que estas escrituras que ahora tenemos también del Nuevo Testamento, tenemos la Biblia completa, pueden hacer sabio a cualquiera para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Note el alcance que tiene una fe viva, la cual es bíblica. Este libro, la Biblia, de tapa a tapa, habla del Señor Jesucristo. Él mismo dijo, ellas son las que dan testimonio de mí, le dijo el Señor allá a los religiosos de su tiempo. La Biblia de principio a fin está centrada en Cristo. Por eso nosotros estamos confiados de que nuestra fe está bien fundamentada. No le estamos prestando atención a cualquier mensaje, a cualquier cosa que se diga, sino que, como dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Estamos atentos a la palabra escrita, a la palabra predicada bajo la unción del Espíritu Santo. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Ustedes saben que las tinieblas hoy más que nunca están tomando la humanidad, la sociedad, pero hay una antorcha encendida, es la palabra, y nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que ella nos diga hasta que el día esclarezca, el día, el gran día que estamos esperando, y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. En tercer lugar, la fe viva produce salvación al creer en la obra de Cristo. Entonces, en primer lugar, tenemos que la fe viva es cristocéntrica. La fe viva está basada en la Biblia, tiene como fuente de nutrición la palabra de Dios, y la fe viva produce salvación cuando se cree en la obra de Cristo. Todo lo que tiene vida se reproduce. De igual manera, esta fe viva produce salvación en la vida de aquellos que creen la obra redentora del Señor Jesús en el Calvario. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra de Dios dice que usted debe creer en Cristo y entregarle su corazón, que debe depositar su fe en la palabra de Dios, recibirlo a Él como Señor y Salvador. Si creyeres, ahí está implicada la fe. La palabra creyeres lleva implícita la fe, significa confiar en, tener fe en, estar plenamente convencido de, reconocer, depender de alguien, en este caso de Cristo Jesús. Creemos en Él, es decir, confiamos en Él, tenemos fe en esa obra, estamos plenamente convencidos de lo que Él hizo en nuestro favor es válido y tiene poder. Reconocemos que solo Él es el Salvador y dependemos de Él para la salvación y para todas las cosas. Esa fe se expresa en dependencia y en confianza personal, que viene después de la conversión por medio de la obediencia en esa obra que el Señor ha realizado. También lleva implícito la palabra creer un sometimiento a la voluntad de Dios. Nadie puede decir, yo creo en el Señor, pero no se somete a su voluntad. Yo soy un creyente, como dijo Jonás. Yo creo en Dios y temo a Dios, pero estaba en el barco equivocado.
No puede haber tal cosa de que yo soy creyente, pero no someto mi voluntad a Dios, porque creer significa someter nuestra voluntad a Dios. Significa poner toda nuestra vida en las manos del Señor y hacer una confesión del señorío de Cristo, no solo de labios, sino que el señorío de Cristo esté en nuestra vida, en nuestras acciones, en todo lo que hagamos. No puedo decir que Jesús es mi Señor si no vivo para Él, si no me someto a Él, si no le obedezco a Él en fe. Es por medio de esa fe que usted es salvo y participa de la vida eterna. Es una fe personal en Cristo. Cuando usted cree en Él, se arrepiente de sus pecados, Él le perdona y usted recibe el nombre de Jesucristo en el bautismo. Su nombre entonces es escrito en el libro de la vida. Usted confiesa que Jesús es Salvador y Señor de su vida, le entrega su corazón y usted nace de nuevo por el poder de su espíritu. Así lo dijo Jesús el Señor a Nicodemo cuando le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero cuando está presente esa fe en el Señor a través de un arrepentimiento sincero, entonces se abre ante nosotros la puerta de la vida eterna, que es Cristo. Y él precisamente usó la figura del nuevo nacimiento para indicar tres cosas. Cuando habló a Nicodemo y cuando nos dice que debemos nacer de nuevo, indica tres cosas. Primero, sin el nuevo nacimiento no hay una nueva vida ni comunión con Dios. Si no se nace de nuevo, no hay nueva vida ni hay comunión con Dios. Segundo, que el nuevo nacimiento nos introduce en una nueva perspectiva. Vemos el reino. Dice: si no naces de nuevo no puedes ver, pero si naces entonces puedes ver. Al nacer de nuevo vemos el reino de Dios. Entramos en una dimensión maravillosa. Vemos lo que otros no pueden ver. Vemos por la fe las cosas que no son como si ya fueran. Mire el milagro del nuevo nacimiento. Por la fe en la obra de Cristo podemos ver, no con los sentidos físicos, sino por la fe, porque por fe andamos y no por vista. Y en tercer lugar, por medio del nuevo nacimiento, somos introducidos a esa realidad espiritual. El nuevo nacimiento es algo tan maravilloso, tan especial. Es una experiencia redentora. Es una experiencia que se traduce en una vida de confianza en Dios por medio de la obra de Cristo allí en su palabra, a través de nosotros, a través de nuestra vida. Por la fe en su muerte, sepultura y resurrección, es que en ese momento, cuando tú recibes esa obra por medio del bautismo en su nombre, te identificas plenamente con Él. Es así como lo dice Romanos capítulo 5, verso 1, ya para ir redondeando el tema. Justificados pues por la fe. Note que todo es por fe y para fe. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? O sea, por el Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados por la fe, nacemos de nuevo por la fe, entramos en esta gracia por la fe, estamos firmes por la fe. Luego Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, verso 16:
y mediante la cruz, allí la cruz significa la obra redentora de Cristo, su muerte, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Está hablando del pueblo judío y de los gentiles, matando en la cruz las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, nadie viene al Padre. Sigo leyendo Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio es la iglesia viva, tú y yo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Bendita esa obra que el Señor ha hecho en nuestro favor y que ha obrado salvación, justificación y gracia por medio de la fe. En algún momento por allá en Inglaterra, cerca del Palacio Real de la Reina Victoria, en una isla por ahí cercana llamada la isla de Wake, fueron hechos varias casas para personas de escasos recursos y ancianos. Un misionero fue a visitar a aquel lugar, a esas personas que estaban allí, y le preguntó a una señora que si la reina Victoria, la que vivía ahí en el palacio, los ha visitado a ustedes por aquí, le preguntó el misionero. Oh, sí, respondió la señora, su majestad frecuentemente viene y nos visita. El misionero quería saber si esa señora con la que él estaba hablando era creyente. Y entonces le preguntó, ¿y el Rey de Reyes ya hizo alguna visita por aquí? La señora con una sonrisa le contestó amablemente, no señor, él no viene de visita, él vino a vivir con nosotros. Ese es el Rey de Reyes. Ese milagro es el que ha sucedido por medio de la redención a través de él y que hemos recibido por la fe, y es que ahora Cristo no nos visita. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. No es un visitante. Por eso debemos dejar de orar y de cantar, visítanos, Señor, porque si somos hijos de Dios, Él no nos visita, Él habita. Aleluya. Él habita en nosotros. La reina Victoria sí visitaba ya a las personas, iba y se devolvía porque es un ser humano, pero este rey no vino de visita a nuestro corazón, él vino para morar, él vino para quedarse por esa obra poderosa. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 3, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Oiga esa verdad tan maravillosa. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Si Cristo ya habita en tu corazón, regocíjate de esta mañana. Si ya eres un hijo, una hija de Dios, tienes una fe viva, tienes una fe cristocéntrica, bíblica, esa fe en Él ha obrado redención en ti.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Regocijémonos, hijos de Dios. El Rey no está de visita, el Rey vino para habitar. Habita en estas casas. Por la fe lo creemos, lo creemos. La fe nos da para creer que es así. Pero tal vez algún amigo, alguna persona allí que nos está oyendo, que está recibiendo este mensaje, todavía no es un hijo de Dios, no eres una hija de Dios, pero por la fe ahora, por la fe puedes dirigirte a Él, por la fe puedes creer en Él, por la fe puedes convertirte de los ídolos y de todo lo que no es Dios al Dios vivo y verdadero. Hoy puedes abandonar tu fe muerta y recibir una fe viva, porque puede ser depositada en el Dios vivo y verdadero. Yo te invito, si tú todavía no has depositado tu fe en el Señor, solo en Él, no necesita que le pongas ayuda de nada. No necesita que le ayudes poniendo fe en tal o cual cosa. No, fe en Cristo Jesús, porque solo Él es Dios, solo Él es el Salvador. Regocijémonos, amados hermanos, en esta mañana. El Rey vino a habitar en nosotros, y por los amigos, para que Él habite por la fe a partir de hoy en sus corazones. Amado Señor, Dios de todo poder, Dios de toda gracia, bendecimos tu glorioso nombre, Señor, y te damos el reconocimiento y las gracias por esta fe que hemos colocado en ti, fe que ahora es bíblica, cristocéntrica, es viva, es eficaz. Oh, gracias, Rey de Reyes, por venir a habitar en nosotros. Creo por la fe que tú vives en mí, aleluya. A pesar de mis debilidades, de mis errores, tú habitas aquí en esta casa de barro, Señor, en esta vasija. Oh, Señor, sabemos y tenemos la seguridad que por la fe hemos nacido de nuevo, hemos sido perdonados por la fe en tu obra redentora en la cruz, y ahora vives en nosotros. Hemos experimentado este milagro. Ahora tu palabra es la fuente que alimenta esa fe que tenemos en ti, Señor. Pero ruego por aquellos amigos, personas que hoy depositan su fe en ti, que hoy dejan de creer en ídolos, en agüeros, en horóscopos, en cosas que les han dicho, en creencias populares, y deciden creer solo en ti y en tu palabra, Señor, para que tú habites por la fe en ellos también, para que realices el milagro del nuevo nacimiento en sus vidas, y que en todos ellos también tú seas glorificado. Aleluya, aleluya. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gracias al Señor.